Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro videocast, porque no podemos decir que esto sea un podcast exactamente, sino que tenemos también vídeo, además de audio tenemos vídeo, así que bienvenidos a Diálogos Transatlánticos. Soy Antón García Fernández y os hablo, como siempre, desde el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Aquí es por la tarde, con frío, aunque con sol hoy. Puedo ver ahí por la ventana que, bueno, cuando vuelva a casa probablemente todavía habrá sol, lo cual está bien, pero el frío, la verdad es que hace un frío que pela por aquí. Y en el otro lado de la línea cibernética, allá, más allá del Océano Atlántico, en esa bella ciudad de Celanova, que además a mí siempre me recuerda, además de este amigo que tengo ahí al otro lado, pues también al gran escritor gallego y poeta Celso Emilio Ferreiro. Pues está mi buen amigo y compañero de andanzas y de diálogos transatlánticos, que es Jaime Fernández. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va todo por ahí? Muy buenas, Antón, ¿qué tal? Bueno, aquí también hace muchísimo frío ya llegó las temperaturas gélidas y nada, pues aquí estamos ya pues comenzando a esas horas intempestivas de estar metidos en casa a las 5 de la tarde y no saber qué hacer y bueno, qué mejor que dialogar un poco sobre el tema que traemos hoy al canal, que sin duda va a ser de sumo interés para muchos de nuestros bueno, seguidores, esa banda tan maravillosa conocida como Radio Futura. Radio Futura, Jaime, es una banda que, bueno, si nos ponemos ya desde un punto de vista histórico, dentro del pop y el rock español, fue una banda impresionante ya desde sus comienzos. Es una banda que tampoco es que durase muchísimo tiempo, porque grabaron más o menos pues, unos 13, 14 años más o menos. Pero bueno, la marca, la influencia que dejó, el sonido, la estética, la concepción musical, estas mezclas sonoras de rock con música latina, de la New Wave, de David Bowie, un poco de todo, ¿no? La verdad, pues yo creo que es un grupo insuperable y para mí, Jaime, no es casualidad que esta vuelta a los años 80 que estamos haciendo de vez en cuando aquí en Diálogos Transatlánticos, pues haya empezado musicalmente, ¿no? Bueno, digo, a los años 80 españoles, haya empezado con Golpes Bajos y ahora llegue hasta Radio Futura, porque esos para mí son los dos grupos que siempre más me han interesado, aunque hay otros, por supuesto, pero Golpes Bajos por un lado y Radio Futura por el otro, y además especialmente Radio Futura, pues han sido siempre bandas que me han interesado mucho. ¿Tienes algunos recuerdos, Jaime, para empezar, relacionados con la música, los discos, los conciertos de Radio Futura? Bueno, tengo muchísimos. Yo, como ya sabes, Radio Futura es mi banda favorita de los 80, de la movida, ¿no? Que junto a Los Secretos y Nacha Pop, podemos decir que fueron los tres de los vértices importantes donde se desenvolvió pues toda esa movida, ese desarrollo cultural y musical de esa época. Y yo de Radio Futura, bueno, lo que tú dices, pues fue un impacto musical porque tenía un sello de identidad totalmente diferente a lo que se realizaba en ese momento, por las mezclas de sonidos tan diversos y tan diferentes, que era un poco a lo mejor pues incomprendido por mucha gente que se pudiera hacer eso, pero realmente pues marcaron una época, un sonido nuevo, una estética que tampoco podemos olvidar, que la estética también era muy importante, y bueno, sus canciones, sus temas, bueno, su historia, desde sus componentes, pues hasta lo que era, bueno, pues esos conciertos en directo, tienen muchísima historia y mucho que contar. Y siempre digo que Radio Futura, para mí, es la banda de los 80. Se puede esto discutir mucho porque gracias a esa época hubo un enjambre de bandas por todo el territorio español, bueno, de un número imposible de contar, pero de gran calidad, pero Radio Futura, sin lugar, sin ningún tipo de duda, pues para mí es la que está la número uno en todo ese top musical de esa época, ¿no? Pues Incluso por encima de Mecano, ¿no? Porque Mecano fue la más internacional, pero musicalmente yo creo que Radio Futura está por encima incluso de esa gran Mecano, ¿no? sí, desde un punto de vista comercial, desde luego Mecano es ineludible en los años 80, pero desde el punto de vista de la calidad musical y la influencia posterior que
que tuvieron, pues Radio Futura desde luego está por encima prácticamente de todas las bandas de ese momento. Y bueno, yo que en esos momentos, pues claro, estaba escuchando pues básicamente a los Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra, el rock and roll primigenio de los Estados Unidos también, y no escuchaba realmente mucha música en español, tengo que reconocerlo. Pues Radio Futura, en cambio, sí, es un grupo que yo escuché muchísimo y que además me lleva a muchos y muy agradables recuerdos que tienen que ver también con ciertos amigos que yo tenía. Por ejemplo, yo tenía un amigo que se llamaba Nacho, que muchas veces, bueno, estoy hablando de la EGB más o menos, ¿no? Para los que no sean españoles, pues llega más o menos hasta los 13 años, ¿no? En la escuela. Y este amigo, Nacho, con el que después perdí el contacto, pero durante esa época pues éramos muy amigos, estábamos juntos una gran parte del tiempo, pues su padre tenía en el coche el cassette de Veneno en la piel. Entonces, siempre que escucho los primeros acordes de esa magnífica canción o alguna canción de ese disco, pues pienso en eso. También resultó que yo tuve también en cassette ese disco Veneno en la piel de Radio Futura, que es sin duda el que más me gusta, probablemente sea el mejor. Y bueno, eso sí, no desmerece ninguno de los otros, porque los otros también son muy, muy interesantes. Tengo incluso aquí, Jaime, te lo voy a enseñar, y a la audiencia también, este libro que escribió Eduardo Guillot y que se publicó en el año 1992, es decir, justamente después de la separación de Radio Futura, e incluso aquí, no sé si se ve o no, pero me costó, lo compré en su momento 1.695 pesetas, probablemente en el Corte Inglés. Pues es uno de los pocos libros que hay que se centran en la historia de Radio Futura y que tienen también pues algunas entrevistas y algunas citas de los componentes. Pero Radio Futura, Jaime, no empezó realmente llamándose así, ¿no? Bueno, fue una banda que es muy peculiar, ¿no? Todos sus comienzos, y la verdad es que desde sus inicios pues siempre llamó mucho la atención. Unos inicios, Cantón, que hablamos antes de entrar, pues que rehuyen un poco, ¿verdad? De esa época, de sus primeros pasos, porque creo que el comienzo fue un poco a rebufo, ¿no? Fueron un poco pues contratados, entre comillas, para componer un grupo, pero que fue ingeniado por el gran Herminio Molero, que seguramente recuerdas que era una persona muy activa en tema de la famosa orquesta Futurama, ¿no? Que mucha gente... Perdona, Tom. Digo, entre otros proyectos que tenía. Entre otros proyectos. Era una mente muy inquieta, ¿no? Y decidió hacer, pues, una orquesta pop, ¿no? Entonces empezó a reclutar gente, y entre ellos estaban, como no, los hermanos Auserón, que era Luis y Santiago, que fueron, como todos saben, pues realmente el grupo duro de Radio Futuro, junto a Enrique Sierra, un gran guitarrista. Y esos inicios también llaman la atención por eso, porque en las entrevistas que se hicieron posteriormente, pues reían un poco de esos comienzos, que como hablamos antes, pues también son muy interesantes, ¿verdad, Antón? Sí, a mí, desde luego, ya he mencionado que me gusta Veneno en la piel, pero ese realmente es el último disco de estudio prácticamente, ¿no? Antes de la separación. Es cierto que hay otro que sacan un poco posteriormente, pero uno de los últimos es Veneno en la piel. Bueno, el inicio de Radio Futura pues está en el año 1979-1980, cuando realmente se empieza a formar la banda, como tú dices, bajo los auspicios de Herminio Molero, con ese núcleo duro, ¿no? que tú decías, de los Auserón, con Enrique Sierra, que es un magnífico, o fue un magnífico guitarrista y arreglista. Venía de Caca Deluxe, si no recuerdo mal. De Caca Deluxe. Eso te da un poco una idea de la efervescencia, ¿no? Creativa que había en esos momentos en Madrid, ¿no? Y en otras partes de la geografía española, porque salieron muchos grupos diferentes, unos más conocidos que otros, y desde luego Radio Futura estaba llamado a ser uno de los más importantes. Pero su primer disco, como tú dices, que se titula Música Moderna, y que junto con Veneno en la piel son los dos discos de Radio Futura que a mí más me gustan personalmente. De nuevo, no digo que sean los mejores, pero son los que a mí los que más he escuchado y los que más me han atraído. Pues sí, como tú dices, los hermanos Auserón no están
incluso a día de hoy sabemos que no es que renieguen necesariamente, pero que no le dan la importancia a ese disco, Jaime, que yo creo que tiene. Algunos críticos han llamado a este primer disco, Música Moderna, el London Calling español, ¿no? Es decir, exacto, sí. ese mítico disco de los Clash, siempre haciendo comparaciones, ¿no? Esto es inevitable, pero desde luego es un disco que tiene bastante en común, ¿no? Con ese magnífico disco de los Clash. De hecho, tiene temas fantásticos como Divina, ¿no? Interferencias, que es un temazo que ya empieza, bueno, se mezclan también son ritmos, pues realmente ya empieza a marcar un poco lo que iba a ser posteriormente Radio Futura. Y bueno, lo que tú dices, es un disco muy interesante que yo no entiendo cómo ellos, pues como que dejan escurrir el bulto y no querer hablar sobre él, cuando es fantástico, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo. A mí es uno de los discos que más me gusta, música moderna. Y bueno, está el mítico tema de moda juvenil, enamorado de la moda juvenil, etcétera, etcétera, que tanto se oyó, ¿no? En esa época. Es que yo creo que, Jaime, es muy probable que el hecho de que renieguen un poco de ese disco quizá tenga que ver con que en esos momentos, en el año 79, 80, bueno, es el embrión realmente del sonido que después desarrollaría en Radio Futura, pero ellos no tenían totalmente el control artístico, ¿no? De ese disco. Exacto. Pasa un poco como cuando Bowie reniega un poco de los 80, ¿no? Porque eso fue en su época, fue cuando Bowie dijo quiero ser una estrella mundial del pop, ¿no? Y se transformó en una estrella comercial. Y con el tiempo, en sus entrevistas, de hecho, se negaba a tocar temas de esos álbumes, ¿no? De los 80. Y no lo entiendes muy bien porque Let's Dance es un discazo, bueno, musicalmente fantástico. Y estos músicos a veces tienen estas cosas cuando ellos realmente pues no se consideran pues parte de ese producto. Y bueno, Radio Futura le debía pasar de otra manera, pero algo similar, ¿no? Y el Let's Dance tuvo también bastante importancia dentro del sonido del propio grupo de Radio Futura, que realmente estaban fascinados en ciertos momentos, especialmente en esta primera época, digamos, la mitad de la década de los 80, estaban fascinados por los Talking Heads, por la música de David Bowie, bueno, por la New Wave británica, también por el punk un poco, ¿no? O mucho, ¿no? Diríamos. Y bueno, lo que tú comentas es interesante porque desde luego ese primer disco que se titula Música Moderna tuvo un éxito importante, ¿no? A nivel de ventas y bueno, comercialmente tuvo mucho éxito. Y eso hizo que el sello discográfico que había firmado a Radio Futura, que por cierto, el nombre de Radio Futura tiene que ver con una emisora italiana de radio que existía, ¿no? Entonces, esto de Radio Futura, yo siempre me preguntaba, ¿por qué se llaman Radio Futura? ¿Qué tiene que ver? Pues parece ser que tomaron el nombre de una emisora italiana de radio, precisamente, ¿no? Pero la casa discográfica con la que habían firmado, Hispavox, pues un poco que, como suele ocurrir, ¿no? En estos casos, y como ocurrió mucho en los años 80 en España, las casas discográficas no entendieron en absoluto el sonido o los intereses musicales de Radio Futura y trataron de venderlos como un grupo juvenil. Precisamente la canción que tú comentabas de Enamorado de la moda juvenil, eso es lo que Hispavox quiso presentar como la esencia de Radio Futura, presentarlos como un grupo para adolescentes más o menos, pero Radio Futura no son los Hombres G. Exactamente, y de hecho, bueno, intentaron, cuando vieron Hombres G, tenemos que decir que también, de acuerdo, no son Radio Futura, pero también tiene su importancia. No, me refiero al tipo de público, ¿no? Por supuesto. ¿Quién no recuerda aquellas películas de los Hombres G, te acuerdas? Bueno, algún día habrá que hablar de ellas también. ¿Cómo? Algún día habrá que hablar de ellas también. Ostras, pues fueron míticas. Yo vi una en el cine, la de Sufre Mamón, que bueno, aquello fue... Pero bueno, Hombres G fue un grupo... Pero creo que Hombres G también supieron evolucionar su música, ¿sabes? De los comienzos y al final se transformaron en una banda bastante madura y con una calidad musical, pues ya que no tiene nada que ver con sus principios y que se transformó en una banda muy interesante, ¿no? Yo me refería más al tipo de público al que estaba dirigido, ¿no? Hombres y Radio Futura, que Hispavox quiso vender a Radio Futura como si fuera un grupo... Pero ellos rápidamente, al ver las intenciones, pues decidieron pues seguir su camino, que lo tenían muy claro.
Santiago Serón es un tío muy inteligente, es licenciado en Filosofía y Letras y en sus letras se nota, ¿no? Toda este devenir mental de un filósofo, pues es un reflejo mucho de su mente, ¿no? Y le da esa peculiaridad, le da ese carisma al grupo musical, a Radio Futura, este personaje que, como digo, al ser tan inteligente, pues no dejó arrastrarse ni a él, ni a su hermano, ni a Sierra por esos cauces que quería la discográfica Hispavox, pues que fueran, ¿no? Y empezaron a marcar su camino que después de este primer disco, pues sacan un single que es de Estatua del Jardín Botánico, que tan fantástica me parece, una canción y un videoclip muy, muy, muy chulo que a todo el mundo recomiendo que escuchen, que vea en YouTube, porque lo que es el vídeo y la música pues se integra muy bien y es fascinante, ¿no? También no podemos olvidar que en esta primera época una plataforma que los promocionó mucho fue La Bola de Cristal, Antón. En Sí, La Bola sí. de Cristal hicieron un montón de temas y también esa época La Bola de Cristal era visto por millones de personas, fue un programa mítico que hasta incluso Jim Henson, bueno, pues estuve interesado en saber cómo eran, porque estaba basado un poco en las ideas de Jim Henson, ¿no? Y sin duda, pues también significó sus temas de La Bola de Cristal, que tiene un montón de ellos, pues otra plataforma para bueno, pues su conocimiento a nivel estatal, ¿no? De su importancia. Y como digo, esta Estatua del Jardín Botánico fue el single que se sacó después de este primer disco y ya empezaba a marcarse todo muy bien por dónde querían ir las inquietudes musicales de Radio Futura. Tú mencionabas antes las letras, Jaime, y desde luego eso es algo que Radio Futura tiene en común con Golpes Bajos, el hecho de que cuidaban las letras de sus canciones y estaban por encima de la media del pop rock español del momento, ¿no? Diría español y diría también de otras partes del mundo, no solamente España, ¿no? Pero desde luego ese single, Jaime, para mí es un verdadero monumento, porque ya no solamente es la Estatua del Jardín Botánico, que es un temazo, pero si le das la vuelta al single, por el otro lado está Rompeolas, ¿no? Rompeolas. Rompeolas, que es una canción, bueno, que también es de las que yo siempre pienso en ella cuando pienso en Radio Futura, inevitablemente, ¿no? Pero sí, la Estatua del Jardín Botánico y Rompeolas es como pues no sé, un mojón importante, ¿no? En la carrera de Radio Futura, que ya nos da una idea de cómo, por qué vericuetos iban a transitar, ¿no? A partir de ahí. Estamos hablando del año 82 y curiosamente, Jaime, no graban o no editan ningún disco en 2 años, ¿no? De hecho, ese año mismo sacan otro single, que es el tema Dance Usted, que también ahí es donde David Bowie entra, ¿no? Exacto, me parece un tema, lo de Dance Usted, bueno, me parece un tema tan evocador y tan diferente, ¿verdad? La gente empezó a impactarse por el estilo musical de Radio Futura y la gente cada vez quería más de este grupo, ¿no? Estaba ávida de su música y esto supuso que Radio Futura pues se plantease crear un nuevo disco, 2 años después, en el 84. Ese disco es La Ley del Desierto, La Ley del Mar, que también me parece un disco fenomenal, ¿no, Antón? Sí, yo creo que lo que es interesante de Radio Futura es que supieron aunar, ¿no? y mezclar diferentes sonidos para crear el suyo propio, ¿no? Una mezcla de lo que era la New Wave, la música de Bowie, pero también metiendo, por supuesto, punk, metiendo también incluso funk, ¿no? En algunos momentos. Pero el reto era ese, fusionarlo de la forma correcta, para crear un nuevo estilo que fuera propio y fusionarlo bien, porque no es solo fusionarlo, es saberlo fusionar. Y realmente pues dieron con la tecla, ¿no? Dieron con la tecla y vuelvo a decir, con unos grandes músicos con un talento, los hermanos Saucerón y Sierra, era un talento descomunal. Bueno, la guitarra de Sierra, de verdad, el día que se murió, pues me volví a escuchar mucho porque también hizo algo en solitario, ¿no? También es interesante. Y la verdad es que te das cuenta bueno, cuando muere alguien siempre como que revisas un poco las cosas, ¿no? Y te das cuenta de que cómo ese grupo no iba a funcionar podía ser que no funcionase, pero con esa calidad musical tan diferente, tan brutal, y con esa mente tan pensante como la de Santiago Serón. Y es que dices algo muy importante, Jaime, porque no es simplemente la fusión por la fusión, no vamos a fusionar algo porque se nos ocurre y hacerlo de cualquier manera, sino que es una fusión que está bien hecha, que tiene sentido y que crea algo nuevo, algo que no se estaba haciendo en España en esos momentos. Y bueno, esto ocurre disco tras disco. No es que se hayan aposentado
en un estilo y hayan seguido por con ese estilo y tirando por ese mismo camino durante pues, toda su carrera, sino que hay una ansia de innovar, de cambiar, de utilizar elementos nuevos. Y ese disco que mencionas, del año 84, después de estar 2 años sin grabar nada o sin publicar nada. Y cambiando de discografía, que ahora está en Ariola. Pasamos de Hispavox. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Sí, porque musicalmente lo supieron entender, ¿sabes? Y supieron darle las herramientas para crear lo que ellos querían crear, ¿no? Hispavox como que iba mucho más a lo comercial, ¿no? Y le dieron un poco más, le dieron libertad. Y bueno, este es un discazo. De hecho, aparece ese tema Semilla Negra, Antón, que realmente es el tema que marca el estilo definitivo musicalmente de Radio Futura. Y quizá de ahí, quizá en base a eso se puede explicar también que renieguen del primer disco, porque es el disco que grabaron para Hispavox, donde no tenían tanto control. Ahora sí, con Ariola, pues empiezan a tener ya mayor control, y el disco La Ley del Desierto, La Ley del Mar, además de que más o menos es una especie de disco conceptual, ¿no? Sí. O sea, no quiero decir que sea exactamente un disco conceptual al estilo de Dark Side of the Moon o algo así, ¿no? Pero me refiero a que sí que vemos un sonido más complejo, está dividido en 2 partes el disco además, y fue un exitazo, ¿no? Creo que el tema... Fue un bombazo, ¿eh? Sí, un verdadero... Bueno, para mí es un disco magnífico también, porque de nuevo están intentando abrir otros nuevos caminos. No llegan todavía a ese momento en el que ya implementan, ¿no? Lo que se va a llamar el rock latino, pero de eso ya hablaremos, porque antes de eso tenemos en el año 1985, ahí, mediada la década de los 80, un disco que, por cierto, es un disco por el que no ha pasado el tiempo. Se llama Un País en Llamas. Y aparece un temazo, Antón. Aparece un temazo que a mí me encanta, que es No Tocarte. No Tocarte. Me parece un temazo. Y hay un remix, si no mal no recuerdo, de Semilla Negra con la guitarra de Amador, ¿no? De Raimundo Amador. Y que la verdad es que le da un nuevo giro al tema, ¿no? Bueno, es que si Semilla Negra ya era un temazo, con la guitarra de Raimundo Amador, pues brutal. Es algo impresionante, porque además es un disco que se grabó en Londres. En esta ocasión salen de España. Estuvieron en el Escorial grabando, en una casa en el Escorial, durante una temporada para crear los sonidos y tal, y lo terminaron de grabar en Londres. Fue así la cosa. Y no por grabarse en Londres porque es el disco mejor, pero desde luego el sonido es magnífico en este disco. Es un disco muy, muy innovador, que aún encima pues incluye es cuando se graba en estos momentos ese remix o esa remezcla de Semilla Negra con la guitarra de Raimundo Amador. Y entonces empezamos a ver ya ahí, Jaime, algo que es muy interesante, porque ya estamos empezando a mezclar el pop con el rock, con la música latina, ¿no? Y ahora es muy típico oír hablar de los Grammys latinos y la música latina y el rock latino y el pop. Hoy lo pensaba, ¿no? Estoy de la cantante esta española, ¿cómo se llama? La que esta que va a todos los Grammys, que gana todos los Grammys latinos. No sé Rosalía. Estoy de Rosalía hasta aquí, porque ya va a haber Grammys latinos todos los meses, porque siempre está ganando Grammys. Yo veo la tele y no sé, y siempre lo está ganando Rosalía, cuando a mí Rosalía realmente no me gusta absolutamente. Le di una oportunidad, pero no me... Entonces, a veces es la música que había antes y lo que hay ahora, ¿no? A nivel español, ¿no? A nivel nacional. Bueno, yo reconozco que no sé mucho de Rosalía, sé que mezcla diferentes estilos, entre ellos el flamenco, ¿no? Y alguna canción he escuchado por ahí, no es lo que más me gusta tampoco, pero lo que sí es cierto, Jaime, es que ahora se habla mucho del rock latino, del pop latino, esto latino, lo otro latino, ¿no? Pero a mediados de los años 80, finales de los años 80, esto del rock latino no era algo de lo que se hablaba de forma común, no era algo común, ¿no? Y no estoy diciendo necesariamente que Radio Futura inventase lo que ahora es el rock latino, porque, bueno, ahí eso ya entraríamos en un debate que no viene a cuento en estos momentos, ¿no? Porque alguien te diría, bueno, en los años 50 ya se grabó... Bueno, ya, siempre hay que decir, siempre hay. Claro. No estoy hablando de eso, pero lo que sí está claro es que pasando ese 1985 y llegando 2 años después al año 1987, con un disco que también es muy notorio, muy notable, que se llama La Canción de Juan Perro. Ya entra ahí ese personaje de Juan Perro también, ¿no? Que después en solitario, cuando dejó el grupo, bueno, pues se apodó pues Juan Perro.
Y que bueno, a mí bueno, lo decimos ahora, a mí la carrera en solitario realmente de Santiago Serón tampoco me entusiasma, ¿sabes? Creo que no me llegó a... Tuve expectativas de ver qué pasaba, ¿no? Pero no llegó nunca a entusiasmarme. Y en ese disco, Antón, que tú muy bien dices, del año 87, siguen con Ariola, pues aparece un temazo que es la traducción de un poema de Edgar Allan Poe, que es Annabel Lee, que tan bueno es y qué vídeo más bueno editaron para contextualizar la música de este tema, ¿no? Bueno, ya sabes que Edgar Allan Poe es uno de mis favoritos, uno de los primeros escritores estadounidenses que yo leí, ¿no?, en mi vida, en traducción española. Había una colección de libros que se llamaba Tus Libros, de la editorial Anaya, que tenía así algunos de los Sí. relatos de Edgar Allan Poe. No sé si en la traducción de Julio Cortázar, es posible. Pero después mi tío también tenía un libro que es la traducción de Julio Cortázar de los relatos de Edgar Allan Poe, y yo me los leí absolutamente todos. En este caso no es un relato, sino que es un poema, como tú dices, porque Poe también fue un gran poeta. Y bueno, aquí nos damos cuenta con esa... Antón, que el esa otro día hablábamos de terror, hablamos de que te recordaba Poe. Hoy, bueno, qué importante, ¿no? Es muchas veces los clásicos en lo actual, ¿no? sí, bueno, el comprender los clásicos y saber reactualizarlos, ¿no? Porque es lo que hacen aquí con este Annabel Lee, que es uno de los últimos poemas, creo, además, que escribió Edgar Allan Poe, si no el último, y que El último. es el último, pues desde luego es uno de esos poemas que crea una atmósfera inquietante, ¿no? Que es difícil explicar por qué, pero bueno, leyendo el poema uno se da cuenta, y creo que esta traducción y esta adaptación musical de Annabel Lee es uno de los puntos álgidos, ¿no? Uno de los momentos más interesantes de este disco, la canción de Juan Perro, que por cierto, Jaime, se grabó en Nueva York. En Nueva York, sí. En Y Sigma Sound, es un estudio, ¿no? De Nueva York. sí, que Sigma Sound. además Sí. esto hace que ya sí que entre la música latina, ¿no? Hay ya un descubrimiento de la percusión latina, por ejemplo. Creo que el percusionista Daniel Ponce aparece en este disco. Ya el batería anterior de la banda, Carlos Velázquez, que se llamaba Sol Rack, ¿no? Carlos al revés, pues ya no está en estos momentos en la banda, pero Daniel Ponce, el percusionista latino, entra aquí para grabar este disco. Y además, Jaime, está producido en los Estados Unidos, en Nueva York, por Joe Dworniak, Sí. que luego trabajaría con ellos, pues, en el resto de discos, y que es un productor, bueno, muy importante en el momento, ¿no? Muy importante. Y que bueno, que da las claras de que algo les vio para embarcar un grupo español, que algo les vio la calidad y tal. Y la verdad es que fue un puntazo, ¿no? Que un personaje de estas dimensiones, pues los acompañase en posteriores producciones que, bueno, a veces se notaron. Posteriormente vamos a hablar ahí de algo que pasó en el 88, un poco después bueno, de este disco, que realmente no fue un gran acierto, ¿verdad, Anton? El Sí, bueno, siguiente paso. de eso hablaremos en unos momentos. Lo que está claro es que este disco, la canción de Juan Perro, sí que le da un giro importantísimo al sonido de la banda, y sí que ya marca un camino que definitivamente, hasta su disolución, pues los integrantes de Radio Futura van a seguir. Supongo que te refieres al disco en directo de Radio Futura. Hubo algunos problemas de salud que empezó a tener ya Enrique Sierra. Enrique Sierra, sí. De hecho, cuando volvió se hizo la remezcla de La Negra Flor, que era Paseo con la Negra Flor, en plan rapero y tal, que también experimentaron con eso, ¿no? Con el rap. Que Sí, también es el rap empieza a tener importancia, ¿no?, a nivel mundial, y Exacto. también intentan incorporarlo, ¿no?, en su sonido. Exacto. Y Están después de hartos esto, de hacer diferentes estilos. exactamente, no, o sea, mentes inquietas, ¿no? Como vemos, no se acomodaban nunca en la norma, siempre querían experimentar y descubrir cosas nuevas. Y eso, a nivel artístico, pues es lo más importante de un artista, ¿no? Valga la redundancia. Hablamos del año 1988, cuando se decidió grabar varios conciertos en directo. Uno de ellos fueron en la Arena, en la Arena de Valencia. Y
estas grabaciones de estos conciertos eran para hacer un disco en directo posteriormente, que se llamó Escuela de Calor. Aquí hubo una problemática, unas quejas bastante importantes por parte de los fans, ¿no? Que fue que, aunque parezca increíble, el directo se tocó en el estudio y se editó a nivel estudio, ¿verdad, Antón? Y eso se notaba en el disco en directo, ¿no? Es un disco raro ese, la verdad, Jaime, porque bueno, cuando Enrique Sierra empezó a tener estos problemas de salud, pues durante un tiempo... de riñón, por algo de riñón, sí, digo de salud, pero específicamente de riñón. Por algo era. Pues otro guitarrista, Javier Monforte, entra en la banda, y cuando vuelve Enrique Sierra, después de que parece que empieza a superar estos problemas, aunque no definitivamente, pues se quedan los dos guitarristas en la banda, con lo cual Radio Futura ahora tiene dos guitarristas, además interesantes, muy buenos los dos. Y graban este disco supuestamente en directo. Claro, hay que pensar un poco... Supuestamente. Grabado en directo era, pero en Valencia, pero... No, pero hay que pensar un poco que quizá uno puede pensar que hay bandas, sobre todo durante esta época de la movida madrileña, que en algunos casos es cierto que la movida pues se ha romantizado un poco desde diferentes puntos de vista, y habría bandas seguramente que a lo mejor en directo no sonaban muy bien, y que entonces pues los directos no tendría mucho sentido grabarlos, porque claro, no llegarían a la calidad de una grabación de estudio, pero ese no es el caso de Radio Futura, que en directo sonaban de verdadera maravilla, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo. Bueno, se lo preguntó mucha gente en el momento, y bueno, retrospectivamente es muy difícil comprender por qué, si no fuese por un afán de perfeccionismo, pero claro, el problema es que se nota y entonces ya no es perfecto. Es que se nota totalmente. Si dijéramos no se nota, o se nota alguna cosa, pero es que se nota en muchas partes, ¿sabes? De que está editado, y eso dice muy poco, ¿no? De la banda, las cosas como son, ¿no? Porque permitieron que eso saliese a la venta, que a sus fans. Y realmente, bueno, pero todas las bandas tienen errores, y esto fue un error, uno de los errores de Radio Futura, ¿no? Radio Futura, quienes yo nunca he podido ver en directo, desgraciadamente, y me habría gustado, la verdad, pero bueno, este disco tampoco nos da una muy buena idea de cómo sonaban en directo, debido a eso, a que se retocó en el estudio con arreglos de estudio. Y además, Jaime, no sé, por lo que he leído en algún sitio, y esto sí que no me acordaba del momento, pero desde luego es un disco doble, pero que realmente no tendría por qué haber sido doble. No. Es decir, publicaron un disco doble por decir que hemos publicado un disco doble, porque en realidad podría caber lo que publicaron en un solo disco, ¿no? Tal cual. Es que lo de este disco fue rocambolesco, ¿no? Es propósito, la verdad. Un propósito total, typical Spanish, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y después de este episodio tan, digamos, negro, anecdótico, irrisorio, pues llegamos al año 91, ¿verdad? No, al año 90. 90. Sí. Y ese año 90, bueno, Enrique Sierra vuelve a enfermar, Antón. Vuelve a enfermar. Sabemos que jugó mucho con las drogas, bebía mucho, bueno, un típico músico sin control, con un talento, bueno, descomunal, porque verlo tocar era algo brutal, pero vuelve a enfermar. Y se ficha a Orient Halsall como guitarrista, y vuelven a entrar en estudio Radio Futura, ¿no? Y ahí crean un discazo que para mí, aparte de ser un discazo, me trae un recuerdo enorme, que es Veneno en la piel, ¿no? Ese Veneno en la piel que está lleno de melodías, con un montón de mezclas, el sonido latino se nota en todos los temas, bueno, es maravilloso, ¿no? Y yo conseguí este cassette, es una anécdota muy chula que tengo, cuando existía Círculo de Lectores y venían por las casas, y yo a mi madre tenía que comprar cada mes algo, ¿no? Un libro, un cassette, venían música, venían tal. Y a mi madre le exigí que me comprase el cassette de Radio Futura de Veneno en la piel. Y fue como yo conseguí este cassette. Bueno, yo era un crío y me harté de escucharlo. Fue un verano, me harté de oírlo, porque del principio al fin todos los temas son brutales, Antón.
brutales, brutales. Y a mí también, como digo, yo tenía el cassette también y me lo compró mi padre. Él probablemente no se acuerde de ello, pero sí, me lo compró mi padre porque como el padre de este amigo lo tenía en el coche y cuando iba en el coche con este amigo y con su padre tenía el cassette de Veneno en la piel puesto, pues yo lo escuchaba y a mí me gustó y dije yo quiero tenerlo también para poder escucharlo yo, ¿no? Y entonces mi padre me compró el cassette de Veneno en la piel que yo escuchaba pues en un radiocassette que tenía y después en un Walkman también, de esos de pilas que gastaban más pilas que yo como pasta, ¿no? Y que tú ya sabes que yo como mucha pasta. Ya, y yo comía. Eso lo sabes bien. Pues Sí, esto sí. gastaba todavía más pilas. Y bueno, es un disco que sí, me recuerda pues muchos momentos De hecho, creo que fue su primer disco número 1, ¿no? En ventas. O sea, creo fue que el más vendido de Radio Futura. Si no el- recuerdo mal, no recuerdo mal, ¿no? y uno de los discos bueno, de la historia del rock o del pop español, pues de los más importantes que se han grabado nunca. A mí personalmente me recuerda pues viajes a la playa con mis padres y escucharlo y A mí me recuerda un verano brutal, porque tú también la conseguiste en verano, sí, seguramente. sí, Fue sí. un verano, yo no recuerdo de ese año, y la verdad es que en mi casa de doble pletina no sonaba otra cosa que no fuese ese Veneno en la piel, ¿no? Y ya desde el principio se nota que este va a ser un disco especial, ¿no? Esos acordes, o bueno, ese inicio de guitarra del tema Veneno en la piel, pues ya nos anuncia que este va a ser un disco especial. Y lo es realmente, Jaime, porque, vamos, yo creo que este disco cristaliza, ¿no? Prácticamente pues todo lo que ya se fue apuntando en discos anteriores. Es decir, es casi como una evolución constante, en mi opinión. Vamos, es posible El que Zenith, podemos decir, ¿no, Anton? si hubiésemos llegado ya a la cristalización final de lo que es el sonido de Radio Futura. Por eso yo digo siempre, bueno, cuando algunas veces hablo de Radio Futura, vuelvo a enseñar el libro porque es un libro que utilizo muchas veces aquí en la clase de cultura española cuando hablo de la movida. Y cuando me pregunta algún alumno que a lo mejor le pongo la canción Veneno en la piel o alguna otra y le gusta, entonces yo siempre les digo, ese es el disco para empezar a escuchar a Radio Futura, desde mi punto de vista, porque si uno quiere saber cómo sonaba Radio Futura en, bueno, su momento, su mejor momento, su momento más espectacular, ese es el disco. Después están los otros, que hay que escucharlos, que hay que conocerlos, pero para mí, yo empezaría por este disco de Radio Futura para si saber o tener una idea de cómo es ese sonido. No sé si estás de acuerdo o no, porque veo que te lo estás pensando un poco, pero yo... No, estoy escuchando totalmente porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Debe ser el disco por el que comenzar a escuchar Radio Futura, porque realmente, pues, su álbum de colección con sus señas de identidad totalmente marcadas a fuego. Entonces, ese disco realmente es Radio Futura con mayúsculas. Todo lo que quisieron llegar a ser aparece dentro de ese disco. Y es una maravilla absoluta, ¿no? Desde el tema hasta el último tema, que siempre digo, bueno, que para mí fue el disco de Radio Futura. Entonces comparto contigo la idea de que realmente es un disco, el disco con el que hay que comenzar a estudiar a Radio Futura. Incluso diría que estéticamente, incluso hasta la portada es llamativa, es atractiva, ¿no? Sí. Claro, en un cassette pequeñito era difícil ver eso, ¿no? Pero en un vinilo grande, incluso en un CD, aunque es mucho más pequeño y estéticamente pues no es lo mismo que un vinilo, pues incluso la portada te atraía. Yo recuerdo ir con mi padre al Corte Inglés en Vigo y ver allí el vinilo de Veneno en la piel y quedarme viendo la portada porque me gustaba mucho. Y bueno, lo tenía en cassette y entonces pues lo escuchaba continuamente, ¿no? Pero es un disco, bueno, para mí, no sé, es un disco imprescindible para mí, ya no solamente de Radio Futura, sino del rock español, porque además, no sé, hay una enorme variedad de sonidos, de ritmos, de canciones que son todas excelentes. La verdad es que es un disco de esos que son verdaderamente redondos, porque yo no encuentro ninguna canción que diría, pues esta la quito, esta no está bien ahí. Incluso la secuencia de las canciones está, no sé si lo pensaron así o no. Sí, está muy bien programada, sí. Sí. Porque aparte la cadencia va subiendo, ¿sabes? O sea,
que está todo muy, muy bien estudiado, lo que tú dices. Es un discazo redondo, un 10 de disco, ¿no? Y bueno, también lo que decimos, es el cenit y ahora comenzará el descenso, ¿no? Sí, Llegaron porque arriba y ahora comenzará, ya consiguieron lo que querían, a lo que quisieron llegar siempre, y ahora comenzará, como lo que suele pasar muchas veces, pues a descender la montaña, ¿no? Y a buscar otras experiencias, pero ya empieza la cosa, el grupo, a diluirse poquito a poco. No podemos olvidar que llevan más de 400 conciertos a sus espaldas en esta época, 11 años, 11, 12 años, por ahí llevaban ya, y, y empiezan ya las diferencias, el cansancio, buscar nuevas emociones, y bueno, nos acercamos poco a poco a lo que fue su último disco, del año 1900, si no recuerdo mal, también del 92, ¿no? Fue el año en sí, Tierra para Bailar. Tierra para Bailar. Es muy curioso, Jaime, porque yo siempre que pienso en la carrera de Radio Futura, me olvido de ese último disco. No Sí, lo porque digo, fue... no lo hago a propósito. Quiero decir, casi inconscientemente me olvido de ese último disco porque me da la sensación de que si tuviésemos una de esas gráficas de dos ejes, ¿no? Pues su ascenso, ¿no? Su evolución, para mí va constantemente hacia arriba y llega Cae. al punto culminante con Veneno en la piel. Y después ese disco es como una especie de coda que está ahí y yo, no sé, muchas veces me olvido de que ese disco está ahí, pero lo está. Pero es curioso también que no es un disco con nuevos temas No, originales, remezclas, bailables. mezclas. Bailable, ¿no? Quisieron dar un poco, pues nada, coger lo que tenían y dar un poco, bueno, pues eso, lo que hablamos, una remezcla para ser, pues, para, bueno, para darle con más ritmo, con más, para ser bailadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tú dices, muchas veces, pues este disco como que sobraba, ¿no? Como que está ahí, pero fue un poco, pues, el epitafio, ¿no? El fin, se acabó esto, ¿no? Y a las claras era un disco, como hablábamos, sin nuevos temas. Sí, no sé si fue así o no, pero me da la sensación de que ese es el típico disco que uno hace por compromiso, porque por contrato tiene que publicar uno más o Ujú. algo así, ¿no? Puede ser, seguramente. Y entonces, pues, bueno, la idea fue remezclar, retocar canciones, reinventar, ¿no? De alguna manera, canciones que ya se habían compuesto antes, hacerlas más bailables, y precisamente por eso supongo que se llama el disco Tierra para Bailar. A mí reconozco que es el disco que menos me interesa de Radio Futura, pero lo tengo también, y ahí está en mi estantería, pero digamos que cuando escucho a Radio Futura no suele ser ese el primero que saco, ¿no? Y después de esto, bueno, ya empieza lo que le suele pasar a muchos artistas, entre ellos a Bowie. Empiezan las recopilaciones por doquier, ¿sabes? Sí. Discos recopilatorios. Que a Bowie también perdimos la pista de los recopilatorios que sacaban. También fue así una cosa exagerada, ¿eh? Y en el 98 sacan, bueno, el primer recopilatorio que era Memorias del Porvenir, y en el 2004 un recopilatorio de su música desde el 82 a 1992 llamado Paisajes Eléctricos. Y bueno, pues esto ya fue el último, bueno, pues disco que tenemos, entre comillas, recopilatorio, que hacía mención a Radio Futura como grupo, ¿no? Y aquí empiezan ya cada uno a dispersarse, ¿no? Santiago Serón decide llamarse Juan Perro, experimentar con los ritmos latinos que había con el grupo conseguido y crear su propio camino. Enrique Sierra hizo un trabajo también por separado, por su camino. No, falleció creo que hace un año y pico, ¿verdad? Es muy reciente. Yo pensaba que sí, pero la verdad es que hace ya, Jaime, hace ya 7 años que murió. 7 años, pues yo estaba En el año 2012. Y la verdad es que yo recuerdo haber oído hablar o escuchar la noticia de su fallecimiento. Yo recuerdo a Santiago Serón saliendo de clase, porque debe haber clases en la universidad, llorando, ¿no? Bueno, sollozando un poco, y los periodistas preguntándole por la muerte de Enrique. Lo tengo tan reciente que pensaba que era mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, Es también curioso que yo no me acuerdo de haberla visto nunca, pero parece que hay una caja recopilatoria que incluye todos los discos de Radio Futura, desde el primero al último, ¿no? Y que también incluye como disco extra, como bonus, ¿no?
un disco que se llama Rarezas, ¿no? Que incluye, pues, como dice el título, algunas rarezas, canciones que no se publicaron, canciones que quedaron inéditas y cosas así. Yo reconozco que no he escuchado nunca ese disco, con lo cual no puedo comentar nada especialmente. No sé si alguno de nuestros, alguna de las personas que ve este vídeo entre nuestra audiencia, pues conoce ese disco y lo ha escuchado, pues que deje algún comentario por debajo diciéndonos lo que les parece, porque es un disco que solamente se podía conseguir si uno compraba la caja que incluía todos los discos de Radio Futura, que yo no recuerdo esa caja realmente verla físicamente, y además yo ya tenía varios de ellos o casi todos ya por separado, con lo cual pues no me iba a comprar una caja otra vez, ¿no? Pero incluía un disco extra con algunas rarezas y tomas desechadas y cosas así que no llegaron a publicarse. Pero lo que dice Enrique Sierra es curioso también, que parece que el tiempo pasa más despacio de lo que realmente pasa. Sí, y también después de este recopilatorios, tenemos que hablar de un homenaje que se le hizo en el 2004, llamado Arde de la Calle, un tributo a Radio Futura. O sea, se estaba dando importancia a la clave que fue la aparición de este grupo en la música, a la historia de la música española. No podemos olvidarlo, que no estamos hablando de una época, estamos hablando de la historia de la música española y no estamos exagerando, ¿verdad, Antón? Es que es así. No, yo creo que es así. A mí me interesan los tributos desde el punto de vista de que se está tributando a alguien que realmente merece ese reconocimiento y tal. No me suelen interesar demasiado los tributos para escucharlos, pero está bien que se hagan. Pero, Antón, aquí hay personajes que a ti te interesan, porque... A eso es lo que iba. ¿Quién aparece ahí? Fito y Fittipaldi, Sexy Sadie, Bunbury, aparece, imaginaros, Bunbury, que no es realmente, pues no... Él solo va a proyectos que realmente son... Porque hay que reconocer que Bunbury es un personaje excelso, de la música. No se le da importancia, pero musicalmente es brutal, un carisma también fantástico. A mí me encanta, me parece un tío y un artista, bueno, de estos que aparecen de vez en cuando, ¿no? Y Raimundo Amador y tu querido Jaime Urrutia. Bueno, Jaime Urrutia ya sabes que es una debilidad mía, o sea que algún día tendremos que hablar de Gabinete Caligari. ¡Hombre, y tanto! Estos diálogos transatlánticos. Y de esos comienzos que tonteaban un poco con el nazismo, cuidado, que estamos hablando de esa época cuando perdimos Verdú, ¿sabes? Y todo esto, pues, es una época que muchas veces a Gabinete Caligari lo relacionamos con la música alegre, que la música de amor, bueno, Cuatro Rosas, todo este rollo. Y también tuvo su inicio gótico, su inicio oscuro, que podemos hablar de que es muy interesante, ¿no? Es un grupo súper interesante, ¿no? Y es otro grupo que a mí me interesa también y la figura de Jaime Urrutia específicamente, que además incluso es un hombre verdaderamente interesante desde el punto de vista cultural e intelectual, y también es alguien que ha escrito un libro muy interesante que se llama Canciones para enmarcar, en el que habla de todas sus influencias musicales y también habla un poco de la época de los años 80 y la movida y todo eso. Pero bueno, eso queda ahí en el aire para otros posibles programas, otros posibles episodios de estos diálogos transatlánticos. Y bueno, la muerte de Enrique Sierra, pues sí, ocurrió en el año 2012, víctima de esa larga enfermedad que padecía, que tenía que ver en gran parte, pues claro, con el hecho de que no fue un hombre que se cuidase demasiado, como decías antes, y que, bueno, pues como muchos otros músicos del momento y de otros momentos, pues tuvo problemas con las drogas, con el alcohol, que es otra droga. Lo que pasa, cuando la gente dice, no, tuvo problemas con las drogas y el alcohol, como si el alcohol no fuese una droga también, pero bueno, el caso es que sí, perdimos a Enrique Sierra, que, bueno, en solitario hizo algunas cosas, como tú dices, pero también hizo muchas cosas como arreglista, ¿no? Arreglista, exactamente, pero él tuvo una época, bueno, o sea, en solitario pues bastante activa y, bueno, una pena porque a mí me encantaba escuchar su guitarra porque dentro del grupo era algo sumamente importante, ¿no? La guitarra de Enrique, ¿no? Porque marcaba mucho las canciones de Radio Futura junto con la letra creadas por Santiago Serón, ¿no? Tú decías antes, Jaime, que no te interesaba demasiado la carrera en solitario de Santiago Auserón como Juan Perro. Es curioso que coincide el momento en el que
Radio Futura más o menos pues llega a sus momentos finales, ¿no? de su existencia, cuando están a punto de disolverse, coincide ese momento con el momento en el que Santiago Serón empieza a colaborar con Kiko Veneno, ¿no? Que es Sí, otro... y descubre los sonidos cubanos con él. Claro, claro. Exacto, otro músico español muy interesante, por cierto, Kiko Veneno. Me encanta Kiko Veneno. Publicando discos maravillosos también, aún a día de hoy, ¿no? Pero ¿por qué no te interesa tanto la carrera de Santiago Serón como Juan Perro? ¿Tenías quizá unas expectativas que no se cumplieron o qué pasó? Exactamente, yo las expectativas de... Yo creo que fue también demasiado a lo latino, ¿sabes? Uh-huh. Creo que ese sonido tan fantástico que tenía el latino incorporado y que estaba enriquecido con más sonidos, pues lo pierde totalmente en solitario y creo que se entregó en brazos del ritmo latino totalmente, ¿no? Bueno, lo latino en esos momentos es, bueno, en los años 90 y principios del nuevo siglo, era algo que vendía pues a nivel mundial, ¿no? Y sí, entonces... pero lo que me refiero es que no siguió pues usando ese mismo estilo tan lleno de matices que habían logrado en el Zenit con Radio Futura y se entregó, vuelvo a decir, en brazos de todo latino. Y para mí, bueno, pues no, realmente pues perdió ese carisma y ese interés musical que lo hacía tan prolífico, ¿no? Y eso fue uno de los factores que me hizo compensar a seguirlo y dejar de seguirlo, ¿no? Sí, estoy bastante de acuerdo. Quería más o menos saber que explicas un poco por qué, porque a mí me pasó algo más o menos semejante, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho Radio Futura, no me disgusta Santiago Serón en solitario, pero no es tampoco algo que me emocione especialmente, y entonces si tengo que elegir, pues prefiero 1000 veces escuchar los discos de Radio Futura y no los discos que hizo después en solitario. Con Jaime Urrutia, eso ya sería otra cosa. Cuidado, Jaime Urrutia, su carrera en solitario es muy diferente a la de Santiago Serón. Eso, cuando llegue el momento hablaremos de eso, porque su carrera en solitario me parece muy interesante también. Y a mí también, ya es otro rollo, te lo iba a decir antes, es otro rollo totalmente diferente y realmente pues muy, muy interesante, ¿no? Me parece que los caminos son muy diferentes en respecto a Santiago Serón y él sí, Jaime Urrutia sí consiguió bueno, una cierta popularidad en solitario por lo que fue capaz de crear, ¿no? Y bueno, ya hablaremos, como tú dices, más adelante, si coincide, pues de Gabinete, de Jaime, de quien haga falta, ¿no? Bueno, pues para ir terminando ya, Jaime, pues se me ocurre quizá una pregunta que puede ser interesante. ¿Qué discos de Radio Futura tú elegirías para... Bueno, ya hemos hablado de Veneno en la piel, que para mí es el disco por el que uno quizá tiene que entrar a la música de Radio Futura, pero además de Veneno en la piel, ¿qué otro disco o discos pues tú recomendarías a quizá parte de nuestra audiencia que esté viéndonos y que no haya escuchado todos los discos de Radio Futura, al menos hasta el punto en el que tú o yo los hemos escuchado? Bueno, música moderna, lo que comentamos, me parece un disco chulísimo. Y también me gusta mucho De un país en llamas, me parece un muy buen disco y también me parece muy interesante. Te tengo que decir la verdad, me gustan todos, Antón. Sí. Realmente me gustan. Mira, creo que Semilla, bueno, Veneno en la piel es el culmen, pero es que después a poca distancia está el resto, es decir, y entre ellos hay muy poca diferencia de calidad, excepto el disco en directo, de lo que hablamos. El resto de discos, pues a nivel musical, es que me encantan todos y rayan todos a un nivel. De hecho, ver las críticas en internet de músicos, críticos musicales profesionales y buenos, pues 4 o 5 estrellas todos los discos y es muy difícil de cantarte por alguno de ellos. No, lo que digo, Veneno en la piel está ahí como el final, como el culmen de lo que querían conseguir y a continuación el resto de discos a muy poca distancia entre ellos, ¿no? De calidad y recomiendo todos. Yo estoy de acuerdo, es muy difícil para mí elegir. Quizá el disco en directo Escuela de Calor, que es toda una palabra, está todo escrito, todo junto, ¿no? Sin separación. Y después ese disco último, esa coda final de Tierra para bailar, quizás son los que me interesen menos, pero los demás, que es muy difícil para mí elegir realmente alguno de ellos. Por eso quería saber, te quería poner ahí en una situación más complicada para ver cómo salías de ello. Estoy de acuerdo con eso. Y yo realmente, cualquier disco de Radio Futura que uno encuentre, pues es interesante, empezando por el primer disco, que se llama, como hemos dicho ya varias ocasiones, Música Moderna, y culminando con ese
Veneno en la piel. Ya que tengo aquí el libro, Jaime, este libro se publicó en el año 1992, escrito por Eduardo Guillot, y dice para terminar, me gustaría leer al menos este inicio del libro en el que habla un poco de esta banda, y dice sobre Radio Futura: en la primavera de 1992, después de 13 años en activo y cuando se encontraban entre los grupos más importantes del país en cuanto a creatividad musical y reconocimiento crítico, es decir, las dos cosas, creatividad musical y reconocimiento crítico, que no siempre van de la mano, ¿no? Los componentes de Radio Futura decidieron pasar la historia. La postura tomada demostró una vez más que la honestidad de los hermanos Auserón y Enrique Sierra estaba fuera de toda duda. Son la única formación capital dentro del pop español de los últimos 15 años que ha sido capaz de renunciar a continuar en la brecha si ello implicaba un deterioro del producto que debían ofrecer al público. Entonces, nos da una idea ese inicio. Esto está escrito en el año 92, justamente cuando se separaron. Nos da una idea de que preferían separarse a hacer discos que estuviesen por debajo de la calidad que ellos querían proyectar, ¿no? Entonces, pues... Bueno, pues esperemos que este vídeo no lo vea Santiago Serón, porque todo puede pasar. Y que no nos diga, chicos, muy buen trabajo, que sería algo fantástico. Ya me pasó una vez con un canal de videojuegos que tengo, que una vez me comentó un programador y la verdad es que quedé todo contento, dándome las gracias por hablar sobre sus videojuegos muy famosos. Entonces, nada, Antón, creo que hasta aquí pues acabamos de hacer una retrospectiva bastante interesante de Radio Futura, de la mejor banda de pop, lo que tú quieras, española, de toda la historia, por lo menos para mí. Hay un montón de bandas también muy buenas, pero Radio Futura podemos decir que por su calidad musical, su longevidad, porque no duraron 30 años como Depeche Mode, pero esos 13 años pues fueron de una producción, lo que tú dices, ascendente y gradual y llegando a ser excelso, ¿no? Y eso muy pocos grupos son capaces de conseguirlo. Y hasta aquí, pues, acabamos de hacer vamos a decir, una retrospectiva sincera de lo que nos parece esta gran banda. Yo llevaba tiempo queriendo hablar de Radio Futura y entonces, pues, ahora finalmente lo hemos conseguido después de ya varios años que llevamos haciendo de vez en cuando, Sí, aunque ahora ya con más regularidad, sí, estos diálogos transatlánticos aquí en YouTube, que es vuestro canal, y nuestro canal también, para hablar de las cosas que nos interesan tanto a Jaime como a mí, para establecer esta conexión transatlántica en torno a diferentes temas que espero que sean también de interés para todos vosotros y todas vosotras. Si tenéis algún comentario, como siempre, dejadlo debajo del vídeo. Muy bien, lenguaje inclusivo, Antón, muy bien, lenguaje inclusivo. Vosotros... Bueno, es verdad, es verdad. No lo hago continuamente porque si no el vídeo dura el doble, ¿no? Entonces, Hombre, claro. y no introdujiste lo de todes, porque entonces... Bueno, eso a mí lo de todes me suena un poco a bable, ¿no? O sea, a la lengua asturiana, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy yo muy al tanto de eso. Pero sí, todos vosotros y todas vosotras, quienes seáis que estéis ahí afuera, pues muchas gracias por aguantarnos aquí. Y bueno, aunque nadie lo viese, a mí me daría igual, porque poder charlar con mi amigo Jaime es siempre una maravilla. Lo mismo digo, Antón, encantado de hacer esto ya semanalmente. Y nada, pues un placer escucharte y compartir estos sentimientos tan profundos que tenemos sobre todos estos temas musicales, cinematográficos, que son, sin ningún tipo de duda, forman parte de nosotros y de cómo somos nosotros, porque no podemos olvidar que la música y el cine y toda representación artística nos forja la personalidad y la forma de ver la vida. Y Radio Futura, como a ti te pasó igual, pues fue un elemento importante en ello, ¿no? Entonces, pues Antón... Ve pensando ya en el próximo Sí, tema. me toca a mí. Me toca a mí. El viernes la semana que viene habrá otro programa y nada, a ver de qué es. Y iré pensando, ya que esta vez me toca a mí y será algo, esperemos que interesante, que nos gusta a los dos, que es algo también importante. Bueno, Antón, pues nada, pues hasta aquí este capítulo, este episodio de Diálogos Transatlánticos y nos vemos pronto, espero. Bueno, eso seguro. Un saludo para ti, Jaime, transatlántico, por supuesto, y también para toda la audiencia de Diálogos Transatlánticos aquí en YouTube. Hasta la próxima. Bye.